Vive nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai para siempre. Siervos amados, siervas amadas, es un placer para mí saludarlos en este día 17 de marzo del 2020. Un día, amados siervos, amadas siervas, en el cual voy a tener el placer de conectarme con ustedes. En una de las enseñanzas que tuvimos en el libro de Hebreos, donde habla de la piedra que desecharon los edificadores, en esa enseñanza sale un salmo, el Salmo 118, en el cual dice el verso 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Cuando nosotros tuvimos esa enseñanza en el libro de Hechos, nos mandó para el libro de Salmos en 118, 22. Ahí prácticamente agarraron esa escritura para respaldar a Jesucristo, que Jesús era la piedra angular que los edificadores desecharon. Pero en sí, a quien se está refiriendo esa escritura, como ya lo explicamos, es a Israel. Porque Israel ha sido una tierra, un país, una nación comparada a sus vecinos, ha sido una nación pequeña. En lo largo y en lo ancho del territorio ha sido pequeño, es pequeño. Entonces era despreciado, lo desechaban, porque todos sus vecinos en sus territorios son grandes en extensión. Lo podemos ver en la actualidad, en el mapa de la actualidad. Y por eso es que dice la palabra, pues que ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Por qué? Porque nuestro Creador tomó a Israel para que fuera su pueblo y le dio su escritura, su instrucción, a lo que malamente le llamamos ley, para que la pusiera por efecto, por obra, en la tierra de Israel, en la tierra de Canaán. Esa oportunidad ya se la había dado a las otras naciones que vivían en el territorio de Canaán y todos los alrededores, pero ninguna nación aceptó someterse a los mandatos, a la instrucción de nuestro Creador. Y así vemos, pues, siervos amados, como es la historia que nos revela con Abraham, que lo sacó de la tierra de Babilonia, de Ur de los Caldeos, una tierra en la cual ellos, pues, prácticamente su forma de adoración era por medio de las imágenes, esculturas, estatuas, ídolos, efigies, cosa de que en la actualidad, pues, los católicos, los hindúes, todavía practican, ¿verdad? Y eso, fíjese, eso es antiguo, eso es antes de Jesús. Se daba esa adoración por medio de las imágenes. Y eso es lo que prácticamente nuestro Creador le prohibió al pueblo de Israel, que no copiaran esa cultura de esos pueblos que vivían en Canaán, para que no fueran ellos seducidos, no se mezclaran con ellos, no hicieran alianza con ellos, no permitieran que sus hijas se metieran con los hijos de ellos, ni las hijas de ellos se metieran con los hijos de los israelitas, porque esa unión, esa alianza los iba a hacer alejarse
de nuestro Creador, iban a pasar a ser idólatras. Y lastimosamente, y eso fue lo que hicieron. Eso fue lo que ya nuestro Creador ya no les aguantó y los sacó de la tierra de Israel. Primeramente sacó la parte norte, las 10 tribus y medias que habían quedado en la parte norte, lo que es Samaria, lo que las tribus de Efraín le llaman, el conjunto de ese aglomerado de todas esas tribus le llaman Efraín. Quedó en la parte norte, con la parte de Yeshua, Josué. A todo eso los saca primeramente y los esparce por toda la tierra. Considero que Asiria, lo que es ahora parte de Irak, usó nuestro Creador para mandarle el castigo y sacar a los israelitas de la parte norte. Luego queda Judá en la parte sur. Y en la parte sur también lo saca por medio de los babilonios. Pero los dos, tanto como la parte norte y la parte sur, ellos empezaron con la adoración de los ídolos, de las estatuas, de las imágenes. A lo que tenemos los nombres de Moloch, Dagón, Astarot, Diana, Baal, y Hinón o Hinón. Todos esos eran los dioses que nuestros antepasados israelitas se fueron detrás de ellos. Y nuestro Creador prácticamente, cuando ya la paciencia se le terminó, no es que se le haya terminado, pero sí era el tiempo de castigarlos, los saca de Israel. Y les dice que los va a esparcir por toda la tierra, por todas las naciones de la tierra, para que fueran adoradores del palo y de la piedra. Y nos damos cuenta que el palo y la piedra son de donde se sacan las imágenes, donde se sacan las esculturas, de donde se sacan las estatuas, de donde se sacan los ídolos, como en el pasado y en el presente. Es una maldición que nuestro Creador le dio a nuestros antepasados y se está reflejando en el presente. Porque la gran mayoría de nosotros, pues, hemos nacido en el catolicismo. Y cuando la gran benevolencia de nuestro Creador, que nos ha hecho crecer en nuestra purificación, hemos llegado a entender las escrituras del Antiguo Testamento en el capítulo 20 de Éxodo, en Deuteronomios 7, 5, 4, donde nos habla claramente, ¿verdad?, de que las imágenes, las esculturas, las estatuas, los ídolos, es maldición, es abominable. No lo puede soportar nuestro Creador. Cuando Israel recibe la orden de Moisés, que cuando pasen el Jordán, en el monte Gerizim se van a dar las bendiciones, y en el monte Ebal se van a dar las maldiciones. Y dice, se juntará un grupo de levitas, dice, sacerdotes levitas, y gritarán con gran voz. El primer mandato de la maldición que da es: maldito será todo aquel que haga una imagen de fundición
artífice de mano de hombre y la ponga en un lugar oculto para adorarla. Y todo el pueblo dirá, maldito será. Entonces, es lo que vemos ahora en la actualidad. En las casas de los católicos, hindúes, por lo general tienen su altar y lo tienen en un lugar especial de la casa, que por lo general es donde ellos se comunican con nuestro Creador, teniendo enfrente esa imagen, ese ídolo, esa estatua. Esa escultura, cosa que nuestro Creador condena. Moisés le dice, considero que es en el capítulo 4 de Deuteronomio, le dice al pueblo de Israel, guarda con diligencia tu vida, porque ninguna figura vistes el día en que nuestro Creador te habló en el monte, en medio del fuego. Cuando nosotros tenemos esta situación enfrente de nosotros, siervos amados, siervas amadas, que las Escrituras nos hablan claramente, pero nosotros siempre tendemos a dejarnos llevar por lo que se nos enseña, por lo que creemos. Mire, la palabra dice que el diablo cree, dice, y tiembla. O sea que con creer no basta. Y con respecto a la enseñanza, dice, la pluma mentirosa de los escribas ha convertido la verdad y ha puesto la mentira. Creer y enseñar. Ahí están dos escrituras que nos dan a entender que no nos podemos basar en esas definiciones. Tenemos que conocer lo que la Escritura nos habla, no únicamente lo que nos habla un verso o un capítulo o un libro. Tenemos que tener un conocimiento general de los 66 o más libros que tiene la Biblia católica. La Biblia católica es de donde vienen nuestras Biblias. Ahí nosotros podemos aprender. Pero ¿cuál es el gran problema? Que no la estudiamos, no la leemos. Cuando nosotros tenemos una Biblia católica, cuando nosotros tenemos una Biblia evangélica, o cuando nosotros tenemos una Biblia Testigos de Jehová, cuando nosotros leemos las escrituras que están ahí en esas Biblias, nosotros no entendemos lo que esas Biblias están hablando. Por lo general, ya nuestra mente está educada a la enseñanza que nos han dado nuestros enseñadores. Y nuestro Creador nos anuncia por medio de 2 o 3 libros, dice, mi pueblo perece por falta de conocer. ¿Conocer qué? Las Escrituras, la instrucción. Mi pueblo perece por falta de conocimiento de la ley, de la instrucción, de las ordenanzas, los estatutos, los preceptos. Ahora bien, siervos amados, esto es prácticamente de repetir y repetir, como dice un dicho. Primeramente le voy a dar un dicho
popular, y después le voy a dar la escritura bíblica. Dice el cántaro de tanto ir al pozo, dice, trae el agua. O el cántaro de tanto ir al pozo se rompe. Así también en la Biblia se nos dice que la palabra de nuestro Creador es como martillo hasta que quebranta la piedra, hasta que quita la dureza de nuestros corazones, hasta que nos hace entender que lo que nosotros estamos practicando, hablando, creyendo, no es así. No es lo que le agrada a nuestro Creador. Toda escritura del Nuevo Testamento usted la tiene que traer al Antiguo Testamento. Y tiene que ver todos los versos que están alrededor en otros libros para tener una claridad de qué está hablando. ¿Cuál es la realidad del mensaje? No es porque el cura, el pastor, la monja, el líder, el evangelista, el catequista nos enseñe. No, no nos quedemos con eso. Eso está bueno. Le agradecemos a todos estos siervos, siervas que nos enseñen de esa manera. Pero ahora bien, nosotros tenemos que llegar al libro de la Biblia para comprobar lo que es y lo que no es. Todo lo que dijo Jesús tenemos que buscarlo en las Escrituras del Antiguo Testamento. Todo lo que dijo Jesús que se contradice, que Jesús lo dijo aquí y Jesús dice lo contrario allá, eso no es de Jesús. Todo lo que le han puesto a Jesús que no tiene respaldo en la ley, en la instrucción, no es de Jesús. Porque Jesús nos dijo que Él no había venido a quitar la ley. Dice, ni una jota ni una tilde pasará de esta ley hasta que todo esto se cumpla. Pasarán los cielos y la tierra, pero nada de esta ley pasará. Y si alguno enseñara conforme a los mandamientos, grande será llamado en el reino de los cielos. Y si alguno enseñara conforme a lo que no dicen los mandamientos, pequeño será llamado en el reino de los cielos. Esas son palabras de Jesús, siervos amados. Cuando nosotros vemos, siervos amados, las enseñanzas que nos dan en la Biblia regular que nosotros tenemos, muchas enseñanzas no tienen el respaldo en el Antiguo Testamento. Y cuando nosotros tenemos el privilegio de tener ya las escrituras hebreas traducidas al inglés, entonces ya nosotros ya tenemos una herramienta en la cual conocemos de dónde viene la Biblia, las escrituras. Vienen de Israel, de una cultura hebrea, de un lenguaje hebreo. Y ya tenemos en claro que nuestra Biblia regular que nos han dado viene de Roma, con sabiduría de Grecia. Y en Roma y en Grecia no se llevó a cabo, no se vivió la historia de Jesús. Se llevó la historia de Jesús en Israel. Ahí nació, ahí vivió, ahí se desempeñó. Roma en sí lo que ha hecho es prácticamente tomar las escrituras y hacer una nueva escritura, una nueva doctrina que le ha dado poder y autoridad para dominar las mentes de la humanidad.
Es lo que dice Daniel con respecto a la cuarta bestia que se le apareció. Y dijo que la cuarta bestia, en el libro de Daniel, que la cuarta bestia era tremenda, dijo. Era sus garras de hierro, dice. Sus colmillos, dice. Era una bestia que daba miedo, muy diferente a las otras tres que había visto. Y todo lo que se le caía lo despedazaba con sus garras en el suelo, dice. Y esta bestia, esta cuarta bestia, dice, trillará la tierra, la despedazará, dice. Trillará la tierra, la despedazará. ¿En qué forma la iba a despedazar? ¿En qué forma la iba a trillar? Estamos hablando no físicamente, sino metafísicamente. Estamos hablando donde no hay materia. No es con armas, ni con ejército, sino en lo sobrenatural, en el campo invisible. ¿De qué manera esta cuarta bestia iba a destruir, iba a trillar y a despedazar la tierra? ¿Ya lo hizo? ¿Lo está haciendo? ¿O lo va a hacer? ¿En qué forma? Y ahí son cuatro bestias. Se nos mencionan cuatro imperios. El imperio persa, el imperio babilónico, el imperio griego y el imperio romano. Y esto que dice Daniel, que esta cuarta bestia, o sea Roma, era muy diferente a los otros tres imperios, a las otras tres bestias. ¿Diferente en qué forma? Porque esta bestia es la que se iba a apoderar de la mente de la humanidad para manipularla, para quitarle lo que nuestro Creador había ordenado en su instrucción en el Antiguo Testamento, que le llamamos malamente. Daniel 7:25 nos dice claramente, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Los tiempos son las fiestas que nuestro Creador ha dejado para que nosotros, la humanidad, recibamos bendiciones y sanidades. Y la ley, dice, la instrucción que dejó plasmada en los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y los otros 34 libros comentan la instrucción de los primeros 5 libros. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Despedazará, trillará, se apoderará de la tierra. ¿En qué forma? En la forma que está usando el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, Grecia y Roma lo hizo. Grecia lo empezó a hacer. Cuando Roma saltó a la palestra como un imperio, él tomó el poder y la autoridad en lo militar y en lo metafísico. Él hace un Nuevo Testamento y con ese Nuevo Testamento ha despedazado la tierra, la ha trillado, se ha apoderado de la tierra, se ha apoderado de la mente de la humanidad, metiendo a la humanidad en maldición, en la maldición de nuestro Creador, porque nos ha alejado de la ley. Y nuestro Creador dice, si no haces mi ley, yo te voy a maldecir. Toda la humanidad, por lo general, estamos bajo la maldición de nuestro Creador. Y eso es la razón por la cual estamos viviendo los días caóticos de la actualidad, del presente. Siervos amados, siervas amadas, cortaremos acá, el tiempo pasó.
la enseñanza era diferente. Era con respecto a la entrada de Jesús en el día de la Pascua a Jerusalén, donde agarran el Salmo 118 en el verso 26. Ahí cambian la escritura para respaldar a Jesús en la entrada a Jerusalén, donde dice en el nombre, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Pero eso no existe, siervos amados. La palabra que dice en el Salmo 118, en la versión hebrea, dice: desde la casa de nuestro Creador te bendecimos. Bendito es el que viene a la casa de nuestro Creador. Con la ayuda de nuestro Creador, siervos amados, mañana pues en la enseñanza 237 trataremos de sacar adelante esta enseñanza. Que la piedra de los edificadores en el libro de Hechos nos trajo a esta enseñanza. Siervos amados, siervas amadas, para mí ha sido un placer, un gusto de saludar a nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai en este día, de saludarlos a ustedes. Cuídense, siervos amados, siervas amadas, y que nuestro Creador nos dé su brajá, su bendición, su cobertura. La palabra dice en Salmo 91, por cuanto has conocido mi nombre, en lo alto te pondré, dice, por cuanto has conocido mi nombre. El nombre de nuestro Creador es Yahweh, no es Dios, no es Jehová, no es Señor. El nombre de Él es Yahweh en todos los idiomas. Lo que dijo en el capítulo 3 de Éxodo, 14 y 15. En el 15 dice: y con este nombre me conoceréis por todas las generaciones. Cuídense, siervos amados, aduéñese, aduéñese de ese nombre de Yahweh, nuestro Creador. Es la llave. En el respirar nuestro se refleja ese nombre, mire. Dice, si usted le pone atención en los silencios, usted va a encontrar ese nombre reflejado de Yahweh en su respirar y en su transpirar. Shalom.